¿Están todos listos? ¡Sí! ¿Cubos y esponjas? ¡Listos! ¿Rastrillos? ¡Listos! ¿Martillos y En la destornilladores? caja de herramientas. ¿Bolsa de basura y guantes? ¡Listos! Muy bien, manos a la obra. ¡Sí! El campo de juegos del parque de nuestra comunidad necesita un poco de arreglo, así que voluntarios de un colegio local están aquí retocando, arreglando y limpiando. El trabajo va bastante rápido y es muy divertido cuando se tiene a un grupo de personas que pueden funcionar como un equipo. La razón por la que los miembros de este equipo pueden trabajar bien y divertirse juntos es porque han aprendido a aceptar y entender sus diferencias, lo cual incluye la comprensión de las religiones en el mundo. Entendiendo las religiones del mundo. ¿Qué es la cristianidad? Practicado por cerca de 2.000 millones de personas, casi la tercera parte de la población mundial, la cristianidad es la religión más grande del mundo. Para entenderla, debemos comenzar por conocer a un hombre llamado Jesús. Historia. Según la tradición cristiana, Jesús nació hace unos 1000 años en la tierra conocida como Palestina. Él nació judío y fue criado según la tradición judía. Cuando Jesús tenía unos 30 años, llegó a ser conocido por ser el curador de los enfermos y por sus enseñanzas acerca de Dios. Predicó un mensaje de compasión hacia los pobres y desposeídos y sobre la importancia de amar a otras personas. Jesús enseñó que el mundo estaba a punto de cambiar y que el reino de Dios vendría pronto. Dijo a las personas que pidieran perdón por sus maldades y que aceptaran a Dios para entrar en su reino y vivir con Él para siempre. Como todos los judíos, Jesús creyó en un solo Dios, una creencia llamada monoteísmo. Consiguió algunos seguidores fieles llamados discípulos y comenzó con un puñado de hombres, los cuales dejaron su trabajo para seguirlo. Aunque sus creencias enojaron a muchos, sus seguidores se hicieron más fuertes. Esto asustó a las autoridades del Imperio Romano, quienes gobernaban ese país en aquel momento. Les preocupaba que quizás llevaran a cabo un levantamiento contra ellos. Los romanos detuvieron, encerraron y crucificaron a Jesús. La crucifixión, la cual trata de ser clavado en una cruz, era una práctica utilizada para ejecutar los criminales y revolucionarios que amenazaban el orden político del imperio. Según las escrituras, después de que Jesús murió y fue enterrado, sus seguidores fueron a su tumba para llorar su muerte y descubrieron que estaba vacía. Más tarde, muchos de ellos dijeron que vieron a Jesús vivo. Ellos creían que Dios regresó a Jesús de la muerte en un acontecimiento que llamaron resurrección. Creyendo en la resurrección de Jesús, sus seguidores tuvieron la convicción de que Él era el Mesías, la persona que vendría a salvar a las personas de Dios. En el idioma griego, la palabra Mesías significa Cristo. Con el tiempo, los seguidores de Jesucristo llegaron a ser conocidos como cristianos. Durante muchos años, los cristianos fueron despreciados y perseguidos, pero muchos de ellos seguían las enseñanzas de Jesús y la religión siguió esparciéndose a través del Imperio Romano. Finalmente, en el año 313, el emperador Constantino puso fin a la persecución y los cristianos eran libres de practicar su religión. La cristiandad continuó esparciéndose, pero también llegó a dividirse. En el año 1054, la Iglesia cristiana se dividió en Iglesia católica en el oeste y la Iglesia ortodoxa oriental en el este. En el año 1517, la Iglesia católica fue desafiada por un monje llamado Martín Lutero, quien decía que la Iglesia interpretaba mal el mensaje de Jesús y que debía ser reformada. Esta protesta para una reforma ayudó a impulsar un movimiento conocido como la Reforma Protestante. Las iglesias nacidas bajo esta reforma son aún conocidas como protestantes, incluyendo las iglesias metodista, batista, luterana y episcopal. Cuando los cristianos empezaron a explorar, a asentarse y a menudo a conquistar tierras nuevas, llevaron con ellos su religión. La cristiandad, en todas sus formas, católica, protestante, ortodoxa, se esparció en Norteamérica, Sudamérica, África, Asia y Australia, haciendo de esta la religión más grande en el mundo.
Con tantos cristianos viviendo en tantos países diferentes y con culturas diferentes, era lógico encontrar diferencias sobre las creencias de los cristianos alrededor del mundo. Una diferencia entre las iglesias católicas y protestantes es la estructura de la autoridad religiosa. Un líder religioso en la iglesia católica es un sacerdote. El sacerdote que tiene autoridad sobre varias iglesias se llama obispo. Los grupos de obispos son supervisados por un sacerdote llamado cardenal. Y el sacerdote, que es el líder espiritual para la Iglesia Católica a través del mundo, es el Papa. Él vive y trabaja en el Vaticano, en Roma. La mayoría de las iglesias protestantes son dirigidas por personas llamadas ministros o pastores. Algunos grupos de iglesias protestantes son supervisados por líderes llamados obispos y a menudo las personas dentro de cada iglesia suelen gobernarla. Creencias. Hay creencias que casi todos los cristianos tienen en común. Estamos encantados de que esté aquí en este día festivo. El reverendo Frank Wilson, un ministro de la Iglesia Episcopal, habla acerca de alguna de estas creencias centrales. La Trinidad es la creencia de que Dios contiene a 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos los cristianos creen en ciertas cosas sin importar a qué iglesia pertenezcamos. Los cristianos creen en un Dios que es todopoderoso y que es el gobernante del universo. Creemos también que Jesucristo es Hijo de Dios y que Él vino a la tierra para mostrarnos el amor de Dios y para salvarnos de nuestros pecados. El pecado es cuando le damos la espalda a Dios y actuamos de forma que desilusiona a Dios. Creemos que Jesús murió en la cruz por todos. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona todos nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos creen que debemos arrepentirnos. El arrepentirse significa dejar la clase de vida que Dios desaprueba y seguir el ejemplo de Jesús, adorando a Dios y a nuestros vecinos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Las creencias básicas de la cristiandad se encuentran en un lugar: la Biblia. Biblia es la palabra griega para libro. Es una colección de escrituras sagradas escritas en un periodo mayor a 500 años. Así que no es realmente un libro, es una colección de muchos libros, y combina las escrituras sagradas de 2 grandes religiones. Escrituras sagradas. Un grupo de jóvenes habla con el reverendo Leonard Freeman acerca de la Biblia. Hay 2 partes en la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mi nombre es Sally Jaffrey. La palabra testamento significa el acuerdo. El Antiguo Testamento se compone de las mismas escrituras que son sagradas en la religión judía. En estas escrituras, Dios concuerda en abrigar a las personas judías, conocidos en aquellos tiempos como los hebreos o los israelitas, y en retorno los judíos deben adorar a Dios y honrar sus leyes. El Nuevo Testamento empieza con 4 cuentos diferentes de la vida de Jesús llamados evangelios, que significa buenas noticias. Son 4 cuentos diferentes sobre Jesús. No fueron escritos para hacer historia, pero sí dicen cómo fue su vida. Después sigue la historia de los primeros cristianos y unas cartas y ensayos hechos por los primeros escritores cristianos. La mayoría de los cuentos tienen una especie de fábula o metáfora disfrazada. Los cuentos me ayudan en mi vida cotidiana. Uno de los libros que más me gusta es el libro del trabajo, porque muestra que Dios puede que no siempre haga las cosas que son buenas para uno, pero Él siempre tiene un plan. Todas las escrituras del Nuevo Testamento reflejan la creencia cristiana que Dios hizo un nuevo acuerdo con sus personas, ofreciéndoles la salvación a toda la humanidad a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Debido a que los cristianos empezaron como un grupo pequeño y a menudo perseguido, ellos hacían un lugar de veneración en cualquier lugar que iban. Hoy, la tradición de culto cristiano se encuentra todavía en muchos lugares diferentes. Lugares espirituales. El padre Doc Danduran, sacerdote católico, habla acerca de los lugares del culto cristiano. Las iglesias se construyeron para mostrar la gloria de Dios. El lugar principal de reunión es el santuario. En la parte alta, la mayoría de las iglesias tienen un altar o una mesa. La mesa es una representación de la mesa en la cual Jesús comió la última cena con sus apóstoles. Al principio, las iglesias de la Edad Media tenían forma de cruz.
Un pasillo largo con otro pasillo semejante que forma una clase del travesaño. Hay muchas tradiciones diferentes de cristiandad y por lo tanto muchos lugares de culto diferentes. Las iglesias ortodoxas orientales a menudo se decoran hermosamente por dentro. En la tradición ortodoxa, los cristianos creen que Dios se revela en materia y en espíritu, por lo cual los objetos hermosos en la iglesia reflejan la belleza de la obra de Dios. Las iglesias ortodoxas a menudo son construidas con torres sobrepasadas por cúpulas redondeadas, llamadas cúpulas cebolla. El edificio más famoso en Rusia, el Kremlin, se construyó como una iglesia ortodoxa. Las iglesias católicas tienen estatuas de Jesús, de su Madre María y de personas llamadas santos. Los católicos creen que los santos entregan sus oraciones directamente a Dios. Los católicos piden a los santos para que oren en su beneficio. Las tradiciones protestantes enseñan algo diferente. Los devotos oran directamente a Dios. Las iglesias protestantes raramente tienen estatuas, ni siquiera estatuas de Jesús. Quizás haya una representación de la cruz como un recordatorio de la muerte de Jesús y de su resurrección. Todo el honor y la gloria son tuyos, Padre Todopoderoso. Amén. Esos lugares de culto son un signo exterior de las creencias interiores que los cristianos tienen allí. Ellos también realizan ciertas ceremonias que son un signo exterior de sus creencias interiores. Esas prácticas generalmente se llaman sacramentos. Un sacramento es algo que hacen las personas para recibir una bendición y para demostrar sus creencias. Creencias. Dylan describe cómo el sacramento cristiano de la Santa Comunión se celebra en su iglesia. La noche antes Él murió para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo tomó el pan. La Santa Comunión o la Eucaristía es un sacramento que conmemora la última cena, la comida que Jesús compartió con sus discípulos la noche antes de morir. Muchos cristianos creen que el pan es el cuerpo de Jesús y el vino es la sangre que Él derramó. La Santa Comunión celebra la muerte y la resurrección de Jesús y refuerza los lazos entre las personas de su iglesia. Cuando tomo la comunión, pienso que es como un obsequio de Jesús y de Dios que simboliza cómo Él murió en la cruz para llevar nuestros pecados. Otro sacramento, el bautismo, es el punto de entrada en la vida como cristiano. Di el nombre de la niña. Fiona Hampton. Fiona, te bautizamos en el nombre de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El agua simboliza la limpieza del pecado. En esta iglesia, los bebés recién nacidos son bautizados para mostrar que son parte de la familia de Dios. Más adelante atraviesan la confirmación, en la cual confirman su elección de vivir como cristianos. Algunas iglesias cristianas tienen una visión diferente del sacramento del bautismo. En vez de ser bautizada al nacer, una persona escoge ser bautizada como una manera de aceptar la salvación. Y hay una tradición que cree que para bautizarse hay que sumergirse completamente en el agua, simbolizando el entierro y la resurrección de Jesús. De una forma u otra, el bautismo y la comunión son sacramentos importantes practicados en las comunidades cristianas. Algo más que las comunidades cristianas tienen en común es la creencia en la importancia de la oración. Pero estas diversas comunidades alrededor del mundo han desarrollado tradiciones igualmente diversas para orar. Tradiciones. Muchos cristianos llevan tradiciones especiales cuando asisten a los servicios religiosos. En esta iglesia, los católicos se bendicen a sí mismos con agua bendita y hacen el signo de la cruz cuando entran y salen. Durante algunos servicios religiosos, los cristianos escuchan las lecturas de la Biblia, cantan himnos y reciben la comunión. Las oraciones especiales son también parte importante de la tradición cristiana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta es la oración que los cristianos creen que Jesús enseñó a sus discípulos como un modelo para orar. En el culto de la iglesia y la familia, las tradiciones cristianas alrededor del mundo toman muchos enfoques diferentes. En México, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe honra a la Madre de Jesús, María, la cual se cree que apareció en los años 1500. Todos los años, los cristianos asisten en masa a la Basílica en Ciudad de México y celebran con música y bailes populares.
En Portugal, los fieles cristianos hacen una peregrinación al pueblo de Fátima, en donde creen que la Virgen María apareció. Asisten en masa al aire libre durante el día y la noche, llevando velas y ondeando pañuelos para representar su fe. Para algunos cristianos en África del Sur, esta ceremonia celebra la compasión de Jesús por otros cuando lavó los pies de sus discípulos. En algunas iglesias, las personas no dicen sus oraciones, sino las cantan, y a veces bailan mientras lo hacen. Esa es una tradición que se remonta al Antiguo Testamento. La Biblia dice, las personas de Israel cantaron y bailaron ante Dios, hasta el rey de Israel se unió a ellos. La cristiandad es una de muchas religiones en donde la seriedad y la celebración pueden ir mano a mano, lo cual se evidencia en un servicio del culto y en las fiestas religiosas. Festividades. Emily y su familia celebran una de las fiestas cristianas más importantes, la Navidad. Bien, entonces el niño Jesús, María y José estaban al lado del niño Jesús. Todos los años en diciembre los cristianos celebran la Navidad para marcar el nacimiento de Cristo. La escena de la Natividad recrea el nacimiento de Jesús descrito en el Nuevo Testamento. Las escrituras cristianas dicen que el niño Jesús recién nacido tuvo que ser colocado en un pesebre porque su madre viajaba cuando dio a luz y no había sitio para ellos en la posada. Según la tradición cristiana, los ángeles aparecieron en el cielo para anunciar el nacimiento del Salvador y proclamar paz en la tierra. Las canciones tradicionales de Navidad, llamadas villancicos, hacen eco del anuncio alegre hecho por los ángeles. Noche feliz de redención, pues ya Jesús nació. Una tradición de Navidad familiar es dar obsequios. Esta tradición se remonta al Nuevo Testamento, que dice que cuando Jesús nacía, los hombres sabios de tierras lejanas vieron una estrella, la cual significaba que un nuevo rey nacía. Viajaron hasta que encontraron al niño y entonces le dieron obsequios. La Navidad es una gran celebración, pero el día más santo del año para los cristianos es la Pascua. Según la tradición cristiana, la Navidad marca el nacimiento de Jesús y la Pascua marca su muerte y su resurrección. Hay 3 acontecimientos importantes durante la Semana Santa. El Jueves Santo marca la noche en que Jesús cenó con sus discípulos, llamada la Última Cena. En esta noche compartieron el pan y el vino, los cuales los cristianos aún comparten durante el sacramento de la comunión. El Viernes Santo se conmemora el día en que murió en la cruz. Y el Domingo de Resurrección es el día de la resurrección, un día de celebración en el cual se va a la iglesia a orar, a cantar y a oír la historia de la Pascua. Cada parte de la celebración de Pascua les recuerda a cristianos el poder sobre la muerte y el renacimiento de Jesús. Chicos, pienso que han hecho un gran trabajo al hacer de este un mejor campo de juego para los niños pequeños. Oigan, ¿lo probamos? ¡Sí! Cuando se hace una mezcla de diferentes personas y se les pide que trabajen juntos como equipo, nunca se sabrá cómo resultará. Si cada uno en el equipo hace un esfuerzo verdadero para entender sus diferencias, pueden apostar que todo resultará bien.